Keynes publicó en 1930 un ensayo titulado Las posibilidades económicas de nuestros nietos, que dejó a muchos con la boca abierta. Su tesis principal consistía en que en 2030, 100 años después de la publicación del ensayo, las economías occidentales capitalistas habrían alcanzado tal grado de desarrollo que todas nuestras necesidades materiales básicas estarían cubiertas. Según él, los avances técnicos habrían multiplicado por 7 veces la producción agregada o riqueza, y seríamos tan productivos que no haría falta trabajar más que 15 horas a la semana. En definitiva, la humanidad se enfrentaría a la eliminación de su objetivo fundamental, el problema económico, el problema de la escasez. Y en cierto sentido, Keynes tenía razón. Desde 1930 el PIB per cápita se ha multiplicado por 6, pero no hizo falta llegar a 2030, sino que en 1980 ya habíamos llegado a esta cifra. Pero os podéis imaginar que a cualquier persona que le preguntéis, ya sea un experto o alguien ajeno al mundo de la economía, nadie os dirá que para el año 2030 nos dedicaremos a trabajar 15 horas a la semana y podremos dedicar el resto del tiempo a estar con la familia, los amigos o simplemente a rascarnos la barriga. Y nadie se imaginaría esto porque no hace falta más que mirar a nuestro alrededor. Según los datos del INE, la jornada semanal media en España para 2020 y 2021 ha sido de alrededor de 42,5 horas. A nivel mundial disponemos de datos hasta el año 2000 y en Estados Unidos la media es de 40,25 horas a la semana, en Alemania de 39,9. En general, el resto de países se encuentran en línea con estos datos. Y es que el tema es que cualquiera pensaría que a medida que nos hacemos más y más productivos, lo suyo sería que las horas de trabajo se irían reduciendo. Y esto es lo que pasó hasta cierto momento al menos. Antes de 1870, comenzando a mediados del siglo XVIII, tuvo lugar la primera revolución industrial, que supuso aumentos increíbles de la productividad y reducciones en las horas trabajadas, que pasaron de 80 horas a la semana a unas 60 horas a la semana en 1870. Como vemos en el gráfico, desde 1870 hasta la Segunda Guerra Mundial, la jornada semanal media se ha ido reduciendo considerablemente, desde unas 66 horas por semana en 1870 hasta 45 horas por semana en 1938. Justo antes de empezar la guerra. Esta segunda bajada tiene 3 causas fundamentales. La más importante de estas fue la segunda revolución industrial, con avances como los introducidos por el taylorismo, que permitió que los trabajadores se especializaran todavía más, generando un proceso productivo repleto de pequeñas mini etapas. Esto supuso incrementos muy marcados en la producción y en los beneficios, lo que alentó a los empresarios a reducir las jornadas de sus trabajadores. Por otro lado, legislación como la Ley de Festivos Bancarios de 1871 en Inglaterra, la legalización de los sindicatos y la aparición de huelgas generales hizo que este proceso se acelerara todavía más. Y finalmente, y a menor escala, el cambio de actitudes provocado por los horrores de la Segunda Guerra Mundial influyó en estas reducciones. Sin embargo, desde 1950, este dato, la jornada semanal media del trabajador, se ha estabilizado bastante, con una modesta tendencia a la baja que ha reducido solo 5 o 6 horas la tendencia de 1950. Estos son 50 años con una jornada bastante parecida, pero es que si llegamos hasta 2022 y miramos los datos de España, por ejemplo, vemos que este número no se ha reducido. 70 años trabajando lo mismo. Mirad por el contrario el gráfico del PIB mundial. 9,25 trillones de dólares en 1950 que se han convertido en 63,3 trillones de dólares en la actualidad. Claro, te preguntarás por qué se cumple una parte de la ecuación y la otra no. ¿Qué necesidad tenemos de trabajar tanto si somos infinitamente más productivos que hace 100 años? Aquí es donde entra a jugar un libro que leí hace poco, que se llama Trabajo, de James Sussman. Este autor quiere comprender el significado del trabajo y analiza la historia de la humanidad buscando qué papel jugaba en cada etapa y momento histórico. Sussman se da cuenta de que la función y el significado que le damos al trabajo ha cambiado completamente desde las sociedades de cazadores de la prehistoria hasta el empleado estándar de nuestros días. Él se ha pasado 30 años estudiando a las tribus de cazadores que viven como en la prehistoria, en concreto a la tribu de los Johansi, que vive en el desierto del Kalahari, en la zona de Namibia. La primera pregunta es si estamos diseñados genéticamente para trabajar, si esto siempre ha sido así. Prácticamente todos los que estáis escuchando esto, yo incluido, estamos marcados por la idea joyesiana de que la vida antes de la civilización era desagradable y brutal. Sin embargo, Sussman nos explica que los cazadores-recolectores vivían sanos y con comida suficiente, trabajando de media unas 15 o 20 horas a la semana. Además, lograron regular eficazmente sus deseos, a pesar de que eran pobres según los estándares modernos. Estas sociedades, que estuvieron dispersas entre los 5 continentes, sin comunicación entre ellas, tenían una estructura muy similar. Su forma de distribuir los recursos no tenía nada que ver con la nuestra. Ellos eran ferozmente igualitarios. Cada vez que alguien conseguía, por ejemplo, una pieza nueva de carne, las demás personas de la tribu, aunque ellos no hubieran conseguido nada, tenían derecho a exigir de esta persona que les diera parte de sus recursos.
Digamos que tenían un derecho a exigir en vez de existir lo que hoy llamaríamos un derecho de cambio. Es decir, yo te doy algo ahora porque ya te había dado yo algo antes o porque te voy a dar algo en el futuro. Como hay un derecho a exigir siempre por parte de todas las personas en la tribu, no tiene mucho sentido acumular riqueza, porque en cuanto quieras posicionarte por encima del resto, te van a pedir para distribuirlo entre todos. Podemos decir que este sistema funcionó porque se trabajaba poco y se conseguía satisfacer todas las necesidades de los miembros de la tribu. De hecho, los niños y los ancianos no tenían que trabajar. Y también era bueno, porque si lo medimos en términos de longevidad, duró 300.000 años. El gran cambio vino con la agricultura. Esta transformó completamente nuestra percepción sobre la vulnerabilidad, el tiempo y el trabajo. Antes, por así decirlo, no se pensaba en términos de tiempo. Era una economía de retorno inmediato. Yo cazo algo para comérmelo luego. Los agricultores tuvieron que incorporar por fuerza el factor tiempo a su ecuación. Yo trabajo hoy, mañana, dentro de un mes, incluso dentro de un año, sin percibir ningún retorno directo por mi inversión. Puede que tenga que esperar más tiempo para conseguirlo. Me sacrifico hoy para conseguir la recompensa mañana. Después de unas pocas generaciones de agricultores, se perdieron las costumbres de los cazadores y se volvieron dependientes de los frutos y de las etapas de buenas y malas cosechas. También cobra mucha mayor importancia el concepto de propiedad. Si tenemos un campo que estamos arando y que vamos a percibir frutos de este en el futuro, necesitamos que ese campo sea nuestro, que nos pertenezca y que nadie nos lo pueda quitar cuando los frutos estén a punto de llegar. Y entendido esto, respondamos a las preguntas del inicio. ¿Por qué se han mantenido las horas de los años 50 hasta ahora? El ejemplo que siempre se pone es el de la empresa Kellogg's, la marca de cereales que seguro que todos conocéis. Cuando llegó el crash del 29, Kellogg's ya era un empleador bastante potente. En vez de ponerse a ahorrar y no jugársela demasiado durante la crisis, dobló sus campañas de publicidad y aumentó la producción. No contento con eso, redujo la jornada laboral de sus trabajadores de 40 a 30 horas a la semana, lo que le permitió emplear al doble de personas creando 2 turnos diarios. Esta decisión seguía la tendencia que la empresa Ford había introducido años antes, dándole los fines de semana libre a los trabajadores e instaurando la semana de 40 horas. Para Kellogg's este era el paso lógico a seguir, y estas apuestas tan arriesgadas dieron pronto sus frutos, tanto que en 1935 la empresa dijo lo siguiente: ahora podemos permitirnos pagar por 30 horas a la semana lo mismo que pagábamos antes por 40. Esta tendencia se mantuvo hasta 1950 en la empresa Kellogg's, pero en este punto pasó algo insólito. 3/4 partes de la plantilla votaron a favor de volver a las 40 horas a la semana. Y aparte de alguna broma sobre que no querían ver tanto a su mujer, la razón real que expusieron era muy sencilla. Querían trabajar más horas para hacer más dinero, para poder comprar más y mejores productos y servicios para ellos y sus familias. Y aquí es donde llega el argumento de Sutman. Nuestra cultura, nuestra tendencia actual, se ha convertido en una máquina de generación de deseos infinita. Ya no es la necesidad la que motiva el consumo, sino el deseo. ¿Pero de dónde sale tanto deseo? ¿Es que antes no existía? Pues según el autor, este viene motivado en gran parte por el desarrollo sin precedentes de la publicidad. Comenzando con la inclusión de anuncios en los periódicos, de la mano de Benjamin Franklin, poco a poco fue aumentando hasta explotar con la televisión y otros medios de comunicación. Pasó a ser una parte fundamental del negocio de cualquier empresa. Básicamente, Sutman nos dice que a medida que nos enriquecemos van apareciendo nuevos deseos, como una bola de nieve, y que nuestro actual sistema económico no puede resolver el problema de la escasez. Otro de los puntos que utiliza para explicar el mantenimiento de las horas de trabajo desde 1950 es el gran desacoplamiento que se produjo en Estados Unidos y otros países industrializados. Hasta 1980 había una correspondencia clara entre productividad media y salario medio anual del trabajador. En cristiano, que cuanto más producía la empresa, más cobraba el empleado. Pero a partir de 1980 la productividad siguió aumentando y aumentando, pero los salarios se mantuvieron estables. Las empresas producían cada vez más y más, pero los trabajadores no veían que sus salarios subieran acorde. Las teorías que explican este fenómeno son muchas y no es este el vídeo para analizarlas, pero si os interesa, dejadlo en los comentarios y haré un vídeo en el futuro. Baste decir que este mantenimiento de los salarios hizo muy complicado reducir la jornada laboral de los trabajadores. Pensando así, para mantener el nivel de vida era necesario trabajar lo mismo que antes. Además, existían incentivos para los trabajadores mejor pagados, ya que las recompensas de los altos directivos subieron por las nubes, algo que se conoce como guerra del talento. En 1980, el salario medio de un CEO en las grandes empresas estadounidenses era 30 veces superior al salario medio de sus empleados, pero es que en 2015 pasó a ser 300 veces esa cifra. Finalmente entra en juego la ética y el poder dignificador del trabajo. No trabajar se considera indigno y trabajar nos proporciona cierta satisfacción. Las personas pasan de media más tiempo con sus compañeros de trabajo que con su familia y amigos, y además sus rutinas
rutinas están centradas alrededor de su trabajo. Esto supone que nuestro trabajo se convierte en un foco social, que influye profundamente en nuestras creencias, valores e incluso afiliaciones políticas. Y si has llegado hasta aquí, me encantaría saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con estos argumentos que esgrime Sussman o crees que existe otra explicación? Déjalo en los comentarios. Y ahora os dejo con el vídeo que YouTube os recomienda ver a continuación. Y ya que estás, suscríbete.